¿Qué tal? Vamos a esperar que me den la señal de que ya se está grabando. ¿Ya? Ahora sí. Buenos días. Hoy vamos a ver un tema muy controversial y de antemano, para los que vayan entre ustedes, yo sé que a lo mejor no hay problema, pero entre los que nos escuchan por internet o por audio, de antemano quiero decir que la intención no es ofender, sino exponer bíblicamente la situación o las enseñanzas actuales sobre este tema y lo que la Biblia enseña. Y cuando digo enseñanzas actuales me refiero a enseñanzas cristianas no bíblicas, que por consecuencia no deberían ser llamadas cristianas, ¿verdad? Enseñanzas. Pero bueno, tenemos el asunto de que hay cristianos no bíblicos, aunque es una contradicción. Entonces, vamos a entrar en este tema. Acompáñenme a Hechos 9:40. A decir, Hernán ya está inventando libros. Hechos 9:40. Dice, nueva versión internacional, Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. El tema se llama Pedro resucita a Tabita. Tabita es Dorcas, es la misma persona. Algunas Biblias tienen encabezado Eneas y Dorcas cuando habla de dos personajes. Dorcas es la traducción griega de Tabita. Entonces, aquí sucede algo muy interesante con la oración de Pedro y es que resucita a una mujer muerta. Y si puedes notar, no usa la frase tan famosa entre los cristianos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pedro resucitó a Tabita, pero no usó la frase mágica. Dice la Escritura, todo lo que pidieres en mi nombre se los daré. ¿Y qué hizo Pedro? No pidió nada en el nombre de Jesús, no ordenó nada en el nombre de Jesús, sino que le dice a Tabita, levántate, y Tabita se levanta. ¿Qué clase de poder tenía Pedro? Y sobre todo, ¿qué fue que oró? ¿No? Se puso de rodillas y oró. Y después de haber orado de rodillas, le dijo, Tabita, levántate. Y no involucró a Jesús para nada, ¿o sí? ¿Está mencionado Jesús en esa parte? No. Qué extraño entonces. ¿Por qué Pedro no querría asegurarse de que la gente sepa que Jesús resucitó a Tabita? Y no Pedro. ¿O es Pedro con una autoridad especial? Entonces, yo no sé cuántos de aquí alguna vez, nosotros nunca lo hemos hecho, pero a lo mejor suena atractivo hacerlo. ¿Quién de aquí alguna vez fue a un curso de oración? ¿Alguien? Un curso donde te dicen, te vamos a enseñar a ser efectivo. Con estos principios que son las 3 claves para el éxito o los 5 pasos para una oración eficaz, muchísimos nombres que tiene, te dicen la forma correcta de orar para que seas efectivo cuando ores, para que funcione realmente. ¿Alguien fue a un curso de esos? Nomás yo. Yo estoy como Pablo, entonces, de entre todos, el peor, ¿verdad? Bueno, yo sí tenía ganas de que mis oraciones funcionaran y yo le eché ganas. Y me dieron una serie de pasos muy lógicos y digamos, entendibles, que más al ratito les voy a platicar, para entrar en el contexto y entrar al tema de la oración. La oración desde la perspectiva bíblica y enfocándonos en lo que Pedro hizo aquí. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no está mencionado Jesús? Es un milagro que le debiéramos adjudicar a Jesús o a Pedro, o si Pedro tenía esta especie de autoridad en el nombre de Jesús, con la cual muchos autollamados cristianos tratan de usar, ¿no? Dicen, yo tomo la autoridad. Y tomando la autoridad, dicen y hacen muchas cosas con la autoridad que aparentemente Pedro tiene, porque Pedro no usó la fórmula tan común como vemos en otras partes. Entonces, vamos a entrar en el contexto para ver primero lo que pasó con Eneas y luego vemos lo que pasó con Dorcas o Tabita. Y luego empezamos a hacer un análisis en cuanto a lo que la oración es para los cristianos actuales y lo que la oración es conforme a la Biblia. Entonces leamos Hechos 9:31. Hablamos sobre Saulo, ¿se acuerdan el domingo pasado? El miércoles hablamos sobre
Esteban. Este miércoles que viene vamos a hablar sobre Felipe, que es la segunda parte de lo que vimos el miércoles. Y el domingo pasado leímos que por medio de Saulo se persiguió a la iglesia y se hicieron muchas cosas que dañaron a los individuos que eran conocidos como discípulos de Jesús. Pero después de que Saulo se convierte, leemos esto: mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces, después de la mala racha que vivieron perseguidos por Saulo principalmente, viene un periodo de paz y la iglesia sigue creciendo. Y todo parece indicar que, aprovechando ese periodo de paz, Pedro se dedica a dar un tour. Leamos el versículo 32. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Entonces, fíjate cómo nos aclara que había periodo de paz y luego nos dice que Pedro anda recorriendo todas las regiones. O sea que tuvo libertad para hacerlo sin persecución, como al principio. Luego leamos del 33 al 35. Dice: allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Entonces, qué interesante. ¿Cómo le hizo Pedro para sanar al paralítico? Le declaró. ¿Qué fue lo que le declaró? Jesucristo te sana. ¿Es una declaración o es una orden? ¿O es un aviso de información? Si yo le digo a alguien, Jesucristo te sana, es declarándolo como... Me salgo de mi cajita, extiéndame la cajita. Sí, ya, gracias. Pareciera que Pedro está declarando, ¿no? Jesucristo te sana, suena una declaración. Y según me enseñaban a mí, cuando tú declaras y tienes autoridad, el cielo se mueve a tu favor, ¿verdad? ¿De dónde lo sacaron? No tengo idea, pero se oye bien chido. Entonces, si yo declaro Jesucristo te sana, parece que están los ángeles y Dios así como que sin qué hacer. ¿Y qué dijo Hernán? Rápido, porque lo declaró y con fe. Así que, como dice la canción, pero sé que mi fe compromete tu poder. ¿Han oído esa canción? ¿Y la cantaron? Arrepiéntanse. ¿Cómo es posible que tu fe comprometa a Dios? ¿Cómo? Entonces Dios está diciendo, me voy a poner el ejemplo, Hernán le dijo al paralítico, Jesús dijo, Jesucristo te sana. Y dice Dios, no. Y un ángel le dice, pero tiene fe. Y dice Dios, está bien. Estoy comprometido con Hernán porque tiene fe. Y va y lo hace. ¿Quién es el que, bajo ese contexto o bajo esa enseñanza, quién es el todopoderoso? ¿Yo o Dios? Bajo ese contexto, ¿quién obedece a quién? ¿Yo obedezco a Dios o Dios me obedece a mí? ¿Te das cuenta que si realmente cuando yo declaro como Pedro, Jesucristo te sana y el cielo se mueve a mi favor, yo me convierto en el todopoderoso? Yo me convierto en el que gobierna y Dios está al pendiente de mis instrucciones. ¿Te das cuenta de la gravedad, verdad? No es una simple enseñanza de que tú échale ganas y sé positivo, no. Convierten a Dios en siervo de las personas. Y aquí tenemos un problema. Pedro le dice, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y no usó la frase en el nombre de Jesús. Bueno, pero dijo que Jesucristo, no, Jesucristo te sana. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. No se convirtieron a Pedro. No tuvieron un énfasis en Pedro, como veremos más adelante que Pablo, en la isla de Malta, si no me equivoco, sana al suegro de uno de los gobernadores de esa isla y todos se vuelcan sobre ellos. Cuando le pica la serpiente y no le pasa nada, piensan que es un dios. Y luchaban para enseñarle a la gente que no eran ellos quienes habían hecho el milagro, sino Dios a través de ellos. Y en este caso de Pedro, Pedro le dice, Jesucristo te sana, levántate, tiende tu cama, porque nos dice que estaba 8 años en cama,
y era paralítico. Entonces, ¿era un paralítico que estaba enfermo o estaba enfermo y por eso estaba paralítico? ¿Era un paralítico que tenía 8 años en cama o era un enfermo que tenía 8 años en cama y por eso estaba paralítico? ¿Cuál será? No hay ningún problema si era paralítico de nacimiento o no. Vemos que ya ha habido registros bíblicos de que sanarán a paralíticos de nacimiento o no. La palabra paralítico no es tan original, hace referencia a alguien que no podía caminar porque estaba en cama. Así que este hombre tenía 8 años en su cama sin poder caminar. Y Pedro llega y, entre comillas, le declara que Jesús lo sana, le da una orden y sana. ¿La fe de quién contó aquí? ¿Tenía fe el paralítico o tuvo fe Pedro? ¿Fue una declaración de Pedro? ¿Fue la fe de Pedro o fue la fe del paralítico? ¿O ninguno de los dos? Entonces, yo quería tocar este pasaje antes de ver lo de Tabita, porque he encontrado personas que se apoyan en las declaraciones y quieren sustentarlas como algo bíblico, haciendo referencia a la declaración de Pedro: Jesucristo te sana. ¿Alguna vez ustedes declararon algo? ¿No les dé vergüencilla? A ver, honestamente, ¿quién aquí declaró cosas? ¿Y lo hiciste con fe? No la fe bíblica, la que te enseñan en otras partes. ¿Quién dijo? Toda la fe, claro. ¿Alguien? Por favor, grábalos, Humberto. Yo también. ¿Y cómo te fue en tu declaración? ¿Quién de aquí se le cumplió? ¿Nadie? ¿Dios dijo qué? ¿Que quiere qué? ¿Y el cielo se movió a tu favor? No, ni el demonio, ¿verdad? ¿Qué pasó con la fe que tuviste? Yo fui y le pregunté a mi líder: ¿qué onda? No jaló, te faltó fe. Yo tenía fe, te falta más. ¿Cuándo le vas a ganar? ¿Cuándo le vas a demostrar que sí tenías la fe suficiente? Nunca, siempre te van a decir que te faltó. Entonces, analicemos el caso ahora de Tabita, para analizar los dos y luego empezar a profundizar un poco más. Hechos 9, 36 al 37. Mientras Pedro anda en Lida y está sucediendo esto, nos dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Entonces, casualmente, entre comillas, casualmente, mientras Pedro anda de tour, llega a este lugar que es Lida y está a una noche de camino de Jope. Y Jope es ahí se encontraba el puerto donde Jonás, si lees Jonás 1:3, Jonás bajó a Jope y de ahí se embarcó. Así que en el mismo lugar donde Jonás trató de vivir de la voluntad de lo que Dios le encargó, en ese mismo momento en el que Pedro anda por ahí, se muere Tabita. Y se nos enfoca o se nos trata de dejar en claro que había dos cosas importantes: se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Buenas obras y ayudar a los pobres. Fíjate que ayudar a los pobres no necesariamente era buenas obras, ¿verdad? Las ponen como algo separado. Entonces, versículo 38 y 39, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Pausa. Lida está cerca de Jope, mandan a 2 hombres a decirle venga, pero estos 2 hombres eran discípulos. Así que los de Jope ya eran cristianos. Los de Lida, no. El milagro que Dios hace a través de Pedro con el paralítico ayudó a la conversión de mucha gente de ahí, pero no se nos dice en ningún momento que ni siquiera el paralítico era un discípulo. Pero de los de Jope se nos especifica claramente que ya eran discípulos. Luego dice versículo 39, sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Entonces, ¿para qué llamaron a Pedro? ¿En algún momento leíste para qué lo llamaron? ¿Dice para qué lo llamaron? No.
Le dicen, Pedro, es urgente que vengas. ¿Y le dijeron para qué? No. Oye, llegas a un lugar, oye, es urgente que vengas, ¿para qué? No sé, allá te enteras. Ok, ahí va Pedro, ¿verdad? No sé qué planes tenía, pero consideró que era apropiado ir, dejar lo que estaba haciendo en su recorrido y acercarse a este lugar. Y cuando llega, dice, lo llevaron al cuarto de arriba. Y todas las viudas se presentaron llorándole y mostrando las túnicas y otros vestidos que Dorcas, o sea, Tabita, había hecho cuando aún estaba con ellas. Pero no se nos especifica que Tabita fuera viuda. Digo porque yo por muchos años en mi mente me imaginaba que Tabita era una viejita, pobre y viuda. Y en ningún lado dice eso. Y para empezar, bueno, ¿era pobre? ¿Qué opinas? Cuando dice que hacía dos cosas, ¿verdad? Hacía buenas obras y ayudaba a los pobres. Cuando leemos ayudaba a los pobres, es una sola palabra en griego, elemosune, que se traduce como limosnas. Así que era famosa por hacer buenas obras y por dar limosnas. ¿Era pobre? Definitivamente no. Ahora, ¿era viuda? Bueno, las viudas quedaban desamparadas y no tenían familia. Aquí hay dos opciones. Si era viuda, pues tenía familia adinerada porque estaba ayudando económicamente mucho. Algunos piensan que era una mujer casada y que por eso podía disponer también de dinero, pero no se especifica. Y yo nada más lo aclaro porque yo por muchos años pensé que era una viejita pobre y viuda y ninguna de las tres. Entonces, ¿qué objetivo tienen los discípulos al presentarle a las viudas? Porque las viudas se reunieron sabiendo que Pedro iba a estar allí, están velando el cuerpo. No le han pedido nada a Pedro, nada le han pedido. Lo único que le pidieron es ven. Y le muestran los vestidos que Tabita ha hecho para ayudar a las viudas. Ahora sabemos que la iglesia en Jerusalén ayudaba a las viudas, ¿verdad? A las desamparadas. Podríamos entender que cuando la NBI nos dice que ayudaba a los pobres, bajo el contexto de las viudas que ponen en evidencia las buenas obras que hacía Tabita para ayudarlos, podríamos entender que ayudaba a las viudas pobres. No tendría ningún sentido que le hiciera ropa a las viudas ricas, ¿verdad? Entonces era una señora, Tabita, o no sé si era una muchacha, pero leamos Tito 3:8, porque lo que ellos están haciendo con Pedro tiene que ver con este pasaje, Tito 3:8. Están tratando de probarle algo a Pedro, porque Pedro no sabía quién era Tabita. Dice Tito 3:8, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Entonces, todos los creyentes debemos empeñarnos en hacer buenas obras, hacer cosas. La palabra buenas viene de bueno, en contraste de lo malo, pero si no tienes una base para definir qué es bueno y qué es malo, pues se vuelve inútil. Pero bajo el contexto de lo que está hablando en la carta, sabemos que hablamos de Dios y lo bueno es relacionado con los atributos de Dios. Haces algo bueno, agradable a Dios, a los ojos de Dios. Y la palabra obras es ergon, algo que nace de tu corazón. Un deseo, un impulso una obra que haces literalmente es algo que haces para satisfacer un deseo interno. Entonces, buenas obras no es alguien que dice, bueno, tengo que hacerlo, hombre, ni modo, y ayuda. No, es alguien que deseó hacerlo y al ayudar a alguien satisface sus necesidades de ayudar. Entonces, quisiera que te imaginaras la imagen que Pedro vio. Llega a ese lugar, sube al cuarto de la planta alta, que yo busqué si había casas de 2 pisos. No es que hubiese casa de 2 pisos, sino que, según lo que encontré, las casas tenían un cuartito arriba. Y ese cuartito, lo que leí es que normalmente lo usaban para orar o para apartarse o para hacer alguna especie de reunión pública. Entonces, cuando pusieron al cuerpo de Tabita arriba, era para que cualquier persona pudiera entrar y despedirse del muerto. Entonces, regresemos a Hechos 9, 40 y 41. Pedro ve el cadáver, las viudas pasan, yo me imagino que una por una, o pasan y le enseñan las cosas que Tabita hizo, y así es como reacciona Pedro. Versículo 40. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, y luego se puso de rodillas y lloró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó.
Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. ¿Cómo llegó Pedro a la conclusión de que tenía que hacer esto? ¿Se lo pidieron en algún momento? No. ¿Qué le pidieron a Pedro? No hay registrado ninguna petición. Entonces, ¿por qué el esfuerzo de mostrarle las cosas buenas que había hecho? Entonces, aquí tendríamos dos opciones, ¿no? A Pedro se le ocurrió, como he visto, gracias a Dios eso nunca lo llegué a hacer yo, no sé por qué, pero yo vi muchas predicaciones y muchos lugares traen un apóstol o lo que sea, y ellos dicen, con la autoridad apostólica y profética que tengo, declaro esto y esto y lo otro. Y cuando, nunca les pregunté en persona, cuando lees en internet, foros y cosas, oye, ¿cómo le haces o cómo se te ocurrió que tú tienes esa autoridad para cuando tú quieras? Dice, ahí está Pedro. ¿Le pidieron que resucitara a Tabita? No. Entonces, ¿por qué la resucitó? ¿Es algo que se le ocurrió a él? ¿Fue iniciativa propia de Pedro? ¿O nos estamos perdiendo de algo en el contexto? Sí, si el caso fuese de que nadie le pidió nada a Pedro y a Pedro se le ocurrió y ora y levanta a Tabita, bueno, creo que los que enseñan sobre las declaraciones y todo eso tendrían un punto a su favor. Pero ¿cómo podríamos hacerle entonces para entender lo que está sucediendo aquí? Bueno, el versículo 37 de Hechos 9 nos da una clave que para nosotros pasa completamente desapercibida, pero para cualquiera que leyera estos pasajes con el contexto de aquel lugar captaría. Hechos 9:37, sucedió que en esos días cayó enferma y murió, hablando de Tabita, ¿verdad? Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Fíjate cómo no lo ungieron con especias. A todos los muertos los ungían con especias, pero a Tabita no. ¿Qué fue lo que hicieron con Tabita? Dice que nada más la lavaron el cuerpo. Entonces, según busqué varios diccionarios y encontré uno que es el comentario de Matthew Henry. Dice que históricamente en aquellos tiempos se lavaba a los muertos con agua tibia, agua caliente, no para que estuvieran limpios, porque el hecho de las especies y todo era para eso, sino para que si por alguna razón el cuerpo no estaba, si la persona no estaba muerta, al lavarla con agua caliente existía la posibilidad de que se reanimara. Entonces, si ahorita vemos en las noticias que lo dan por muerto, ¿verdad? Lo están velando y se levanta, sustote que les da a todos. ¿Cómo fue que se resucitó? No resucitó, lo que pasa es que tuvo un paro cardíaco, cosas así. Los médicos, pues no, ya se murió y resulta que no estaba muerto. Entonces, imagínate en aquellos tiempos, ¿pasarían cosas así? Ahora, ellos tendrían que decir, a ver, no, ¿qué dice la lectura del corazón? No, dice que no tienen eso, ¿verdad? ¿Cómo le checaba? No sé, pegado, a ver si respira, se murió. Bueno, según encontré entonces, históricamente, y se especifica, fíjate cómo no nada más es información X. La lavaron y la pusieron. No le pusieron especias y solo la lavaron porque cuando le mandan llamar a Pedro, ¿qué están esperando ellos? ¿Por qué no le ungieron con especias como alguien que ya está definitivamente muerto? Fíjate que están dejando en evidencia que tienen esperanza. Entonces, nada más la lavan como su último intento por tratar de reanimarla, pero no quieren continuar con el proceso de el embalsamamiento y ya enterrar al cuerpo, ya sea en una cueva o en una fosa. Entonces, fíjate cómo ellos no le han pedido nada verbalmente a Pedro, o no está registrado, pero sus acciones son más que evidentes. Se están negando a darla por muerta. Se enteran de que Pedro está ahí y le mandan a hablar. Le muestran las cosas buenas que hizo Tabita. ¿Para qué le muestran eso a Pedro? Bueno, si tú vivieras en aquellos tiempos, seguramente te hubieras enterado de muchos casos donde Dios usó a Pedro para resucitar muertos y para sanar enfermos. Si tú tuvieras un amigo muy querido que acaba de fallecer y tú tienes la esperanza de que no esté muerto, o confías que mínimo existe la posibilidad de que a través de Pedro resucite,
¿Habrá alguien orado por Tabita? Fíjate, porque muchos también dicen, no, pues es que está enfermo, háblenle al pastor. Entonces, ¿para qué me quieres a mí? Ora tú por él. Algunos dicen, sí, ¿verdad? Otros dicen que no, es que tú estás más cerca de Dios. Humberto es el más cercano a Dios aquí, ¿verdad? Está más alto. ¿Es válido? ¿Tú estás más cerca de Dios, ora tú? Fíjate cómo inconscientemente tiendes a atribuirle esa capacidad a un ser humano, la capacidad de orar para que haya un milagro. Entonces, tráete a fulano, tráete a sutano, háblale a mengano, porque a ellos sí los oye Dios. Y fíjate, normalmente, tratemos de imaginarnos, y esto es fuera de todo lo que estamos viendo bíblicamente, quiero imaginarme en base a mis experiencias, que seguramente también son tus experiencias, lo que un cristiano hace cuando le invitan a orar por alguien. Siempre es un show del que ahora nos reímos, pero en aquel momento nos enorgullecía. ¿Cómo sabes que un cristiano está orando por un enfermo? Así a simple vista, ¿cómo sabes? ¿Cómo se comportan? O más bien dicho, ¿cómo te comportabas? No te hagas. Vamos a orar, ¿verdad? ¿Qué haces? Estás contando y dices, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuánto se requiere en mínimo para que la oración sea efectiva? A nadie le enseñaron eso. No dice que donde estén dos o más reunidos, si estás solo, que agüite. Dios va a decir, ¿qué? ¿Tú solo? No, compadre, de perdido públicale en Facebook, muéstrame los likes. Ahorita voy a mostrarte bíblicamente cómo se apoyan ellos para concluir esto. Pero entonces dicen, a ver, impongamos manos, ¿verdad? ¿Cómo oran? No se hagan, ¿verdad? Lo dicen calmadamente o se echan un speech y matón, ¿verdad? Señor, y que no sé qué. Y los más faramayosos que he visto, hay uno que se llevó el récord. Y lo vi en Facebook porque también oran por Facebook, ¿verdad? Ahí te va esta la oración. Y se le empiezan a escribir, ¿verdad? Que el Señor que gobierna sobre los querubines y los serafines, sentado en lo más alto del cielo, que ese Dios que domina las tormentas y los truenos, sentado sobre su trono, extienda su trono de justicia hacia ti, y tú con gracia lo toques y que te vaya bien en tu viaje. ¿Por qué tanta faramaya? ¿Por qué? Notemos los dos ejemplos de Pedro. Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Dónde estuvo la faramaya? En el caso de Tabita. Entonces, ¿de dónde sacaron los cristianos todo el show? Y ahí viene parte del curso que ustedes no tomaron, pero que yo sí tomé. Te dicen, y no hay información bíblica al respecto, pero te lo dicen tan seguros que te la crees, ¿verdad? Es como cuando dices, oye, ¿es qué? ¿Hoy es 10? Y alguien te dice, no, hoy es 15, pero te lo dice tan seguro que te hace dudar, ¿verdad? Tú estás viendo, es 10, es 15. Su seguridad te confunde. Bueno, entonces me dijeron, Hernán, tú no puedes llegar con Dios y decirle, oye Dios, dame esto. Pues ¿qué te pasa? Es el rey. ¿Cómo te presentas ante un rey? ¿Cómo? Bueno. Excelso Señor, Padre Todopoderoso. Paso número 1. No mío y no es bíblico, ¿eh? Así es como enseñan a orar y me enseñaban a orar en otras partes. Y quiero comparar esa enseñanza, que es muy común entre los cristianos, contra lo que la Biblia dice. Excelentísimo Señor, Padre de todos, Creador del universo, del cielo y de la tierra. Dice, número 1, exáltalo. Número 2, agradécele todo. Número 3, pídele lo que quieres. ¿Cómo sé que funciona o cómo saben ellos y te aseguran que sí funciona? Un ejemplo simple. Si viene alguien ante el rey y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto porque quiero pasar. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Oh, excelentísimo rey. Tú que estás allá en el cielo y yo aquí en la tierra. Tú que estás lleno de luz y yo soy un simple gusano que se arrastra.
Estoy tan agradecido por todas las bondades que me has dado. Estoy tan feliz por la esposa y la suegra que me diste. Y yo estoy feliz en realidad, ¿eh? Pero estás agradeciendo por todo lo que tienes. Y luego, te pido que me ayudes a pasar el examen. Si tú fueras Dios, ¿a cuál de las dos oraciones le haces caso? Por lógica simple. Dices, no, pues al que me trata más chido, ¿no? Que me respeta, al que me da mi lugar. Entonces yo salí, mira, bien motivado, hombre, ya tengo la clave para pasar todas las materias y para lo que vaya a hacer. Le hago la barba a Dios. Falsamente le agradezco de todo lo que me quejo y luego le pongo mi lista de peticiones. Y sabes que nunca me funcionó. Quizás me faltó fe, como dicen ellos, ¿verdad? Pero cuando buscas la Biblia, te das cuenta que es lo más descarado que pueden decir. Lo más descarado. Y aquellos que honestamente buscan aprender, se la creen porque están buscando a Dios. Y ven a la persona muy bien vestida, muy bien arreglada, cuando ahora usa unas palabras rimbombantes que te apantallan. Y dices, no creo que me esté echando mentiras. Pero se aprovechan de tu ignorancia. Porque eso no lo niego. Ignorantote, o sea, una I grande aquí, ignorantote. Porque ahí tengo la Biblia y no la leo, que al cabo me la enseñan. Ese simple modelo, aplícaselo a Pedro. ¿Funcionó? Pedro lo aplicó al modelo de que primero échale crema a los tacos, y luego agradécele todo, y luego pídele. No está reflejado en la Escritura. ¿Qué oró Pedro entonces para que funcionara? Ahora, otro ejemplo más complejo considerando nuestros amigos ateos. Nuestros amigos ateos dicen, bueno, ¿tú estás seguro que tu Dios es real? Lo mismo están seguros los musulmanes. Y lo mismo están seguros los hindús. Y ellos con un chorro y cientos de dioses. Y ellos juran y perjuran que todos son reales. Supongamos que todos son reales. El tuyo, el de los musulmanes, que dicen que es el nuestro también, pero que escrituralmente no. Después hablaremos del Corán y todo eso. Y de nuestros, bueno, yo no tengo ningún amigo de la India, pero los que tienen muchas deidades, supongamos que también son ciertas. Y tenemos este caso. ¿Me pones la imagen, por favor? Y bueno, es muy grande. Los primeros dos cuadritos, por favor, pónmelos en uno y luego el otro cuadro grande. Supongamos hagamos este ejercicio intelectual. Tenemos a un hijo de pastores, porque aquí piensa que los hijos de pastores son el todo, ¿verdad? Hijo de pastores, que tiene un concurso de matemáticas y quiere ganar. Y le toca, en los dos primeros cuadros de arriba, y le toca competir contra alguien de la India. Y de entre todas las ideas que tiene, su principal es Gashne, que es ese que está ahí, ese elefante con brazos de hombre y cuerpo humano. Y está en el mismo concurso que el hijo de los pastores. Y en la noche, ¿le podrían poner zoom, por favor? Pone ahí que se muestre todo completo, ahí está todo el cuadrito. El otro, ahí mero. Ahora sí, bájalo, please. Ándale. Está en inglés, pero se los traduzco, está bien fácil. Está el niño cristiano orando arriba y abajo el de la India, ¿verdad? Y el de arriba, aunque en ese concurso es común en Estados Unidos, el Spelling Bee, ¿verdad? Deletrear palabras, aquí no es tan común, por eso yo lo cambio por un concurso de matemáticas. Aunque tampoco competimos en matemáticas, ¿verdad? Pero vamos a poner el ejemplo tal cual. Por favor, le ora a Jesús, ahí ves el crucifijo. Permíteme ganar el concurso de Spelling Bee. Y la niña de la India le pide a Gashne, por favor, ayúdame a ganar el concurso de Spelling Bee. Y los dos tienen el mismo concurso. ¿Quién va a ganar? Así que ponme la imagen que está abajo. ¿Entiendes? ¿Es Jesús contra quién? Contra Gashne. ¿Por qué los ponen ahí peleando? Bueno, pues porque los dos recibieron la petición. Y si es cierto que cuando tú le pides algo a Dios, mueve los hilos a tu favor,
te encontrarías a Jesús peleando con Gashné o con muchos otros para concederte a ti lo que pediste. ¿Entiendes el sarcasmo en esa imagen? Bueno, eso es lo que la gran mayoría de los cristianos piensa. Que cuando tú oras, algo en el plano espiritual pasa a tu favor. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde? Fíjate, tienes un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que todo lo sabe y desde antes de la fundación del mundo tiene todo bajo control. ¿Lo crees? O sea, con toda la convicción que puedas tener en tu alma, ¿lo crees? Entonces, ¿por qué quieres cambiar sus planes? ¿Me explico? Cuando tú oras y le pides algo a Dios, pero estás consciente de que Dios es todopoderoso, todo es bueno para mí, todo obra para bien, no me pondrá una prueba que no pueda resistir. Para Él nada es imposible y todo lo tiene previsto desde antes de la fundación del mundo porque quieres cambiar sus planes. Dime si no es la mayor incongruencia que encuentras en los llamados cristianos. Predican un Dios todopoderoso y todos los días tratan de cambiarle los planes. ¿Sí o no? Y hay quienes son todavía un poco más conservadores. No sé si has escuchado una oración como esta. Señor, te pido que ahora mandes legiones de ángeles. Supongamos que es literal. ¿Qué estaría pasando en el cielo cuando tú pides eso? ¿Están los ángeles en su rollo? No sé qué estén haciendo allá. No sé, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Que Hernán dijo qué? Que manden los ángeles. ¿Cuántos? Pues una legión romana, italiana. ¿De cuál legión, Hernán? Sé más específico, Hernán. Aquí estamos todos puestos, pero defíneme cuántos son una legión. Ah, pero como Dios todo lo sabe, Hernán se refiere a 6,000 ángeles. Rápido, sueltas el arpa y corren los ángeles. ¿Dónde vamos, Hernán? A cuidarlo en el camino. Sobres y van todos así, ¿verdad? Y cuidándolo. ¿Se oye convincente? ¿No? ¿Y por qué lo pide? ¿Qué hace Dios con oraciones como esa? Si tú fueras Dios y llega alguien y te dice, Señor, yo sé que tú todo lo sabes y que tú tienes control de todo. Por favor, cambia todos tus planes para que me vaya bien. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Gracias a Dios y su paciencia y su misericordia. ¿Cuánta paciencia te tuvo? Espero que no te esté teniendo esa paciencia hoy. ¿Cuánta paciencia te tuvo con las sandeces y barbaridades que le ibas a decir? Por eso es que nuestros amigos ateos se dan un banquetazo cuando hablan con un creyente. Porque es tan fácil demostrarles lo ilógico y lo incongruentes que son en las cosas que cotidianamente hacen. Pienso que hay muchas cosas que tenemos que poner en orden para que cuando ores entiendas lo que está pasando. Entonces, es un principio básico. Si Dios es todopoderoso, es ilógico que pienses que por una oración vas a cambiar sus planes. Y si eres congruente, orarías todo lo contrario. Señor, no importa qué te pida, no cambies tus planes. Pero si crees que Él es soberano, entonces sabrías que no tiene ningún sentido pedirle que cambie su plan. ¿Verdad? Y me podrá decir, bueno, ¿qué Jesús no le dijo? Si es posible que pase de mí esta copa. Eso significaba Dios, si quieres darme chance, cambia el plan. ¿Es lo que está diciendo Jesús? ¿Jesús le pidió a Dios un cambio de planes? Sería raro, ¿no? Porque Jesús sabía que venía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Sobre todo, ¿qué pasó en la oración de Pedro? Pedro se arrodilla, ora, nadie le pidió que resucitara a Tabita. Y cuando se levanta, dice, Tabita, levántate. Ni siquiera dijo la frase tan famosa que muchos cristianos piensan que al decirla, por un pasaje que vamos a leer ahorita, piensan que al decirla se va a cumplir. Entonces, tratemos de ir un poco más atrás. Porque no es malo que ores,
ni que tengas peticiones delante de Dios. Eso no tiene nada de equivocado o nada de erróneo. La Biblia dice que Dios ya sabe lo que tú quieres, aún antes de que lo digas. Así que decirle tu petición a Dios es un tanto redundante porque Él ya la sabe. Sin embargo, no vemos ningún punto en la Escritura que prohíba que se la digas. Y vemos que el propio Jesús externó su deseo sabiendo que la voluntad de Dios era completamente diferente. Entonces, ¿por qué hizo eso? Y sobre todo, tratemos de aplicarlo en cosas más prácticas. ¿Es válido que oremos unos por otros? ¿O no? Claro que sí, ahorita vamos a ver evidencia bíblica. ¿Es malo que yo ore por alguien que está enfermo? Claro que no. Siempre y cuando entiendas qué es la oración. Y no caigas en semejantes incongruencias como los que se autodenominan creyentes. Entonces, vayamos a Lucas 11 del 1 al 4. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y la Nueva Versión Internacional aquí está mocha, la versión 60 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Dónde están las declaraciones aquí? ¿Dónde está el proceso de primero exaltarlo, luego lo agradece y luego dame? Tampoco está. ¿En qué está basada esta oración? Padre, tu nombre sea santificado. Venga tu reino. Dame lo que necesito para vivir, el pan de cada día. No el de una semana, ¿verdad? Ni el de todo el año. Aguas con los que ya empezaron muchos a declarar que este año les va a ir con ganas, ¿verdad? Y son tan descarados los que declaran eso, que saben que el año pasado no les funcionó y les dicen: bueno, está bien, el año pasado no jaló, pero este sí. Este sí. Todo lo que no se cumplió el otro año, este sí se va a cumplir, y la gente se lo vuelve a creer. El modelo de oración que propone Jesús es: dame lo que necesito hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no todo el año? Porque si yo sé que Él todo lo tiene bajo control, nada escapa de sus planes, y sabe que tengo necesidades, Dios, con lo de hoy es más que suficiente. Todo lo demás a partir de mañana está en tus manos. Y si sabes que Él todo lo puede, ¿por qué te preocupas? ¿Verdad? Dice: perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos. Y aquí es condicional. No es: perdóname porque sí, me la bañé con aquel, pero perdón, arreglado. No, es: yo ya perdoné, por eso perdóneme a mí. ¿Por qué se requiere esa condición? Porque Dios te diría: no, tú no has perdonado, yo no te voy a perdonar hasta que tú perdones. Porque ¿quién se supone que está hablando aquí con Dios? Un hijo de Él, porque le dice: Padre. ¿Es posible que un hijo de Dios pida perdón y no perdone? Acuérdense en la parábola del siervo que le debía 100 denarios, el rey lo perdonó y luego va y un amigo de él le debe dinero, muy poco dinero con respecto a la deuda que él tenía, y lo mete a la cárcel porque no le paga. Así que meten en la cárcel al primero por malo. ¿Es posible que un hijo de Dios le pida perdón a Dios pero él no quiera perdonar? Es incongruencia. Así que no es un requisito para que Dios te perdone, que a ver, ¿ya perdonaste? Entonces te perdono. No, es evidencia de quién soy. Padre, tú sabes que yo he perdonado. Nadie hace eso si no es de Dios. Así que perdona mis ofensas. ¿Me explico? Fíjate cómo es una oración completamente congruente con alguien que se llama hijo de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, Señor, yo sé que por muchas cosas soy tentado y sé que es muy posible que me deje llevar por la tentación, así que mi petición es: no me exponga a esa tentación. ¿En qué se parece esto a las declaraciones que oyes en todos lados de parte de los cristianos? Es tan absurdo lo que hacen a la luz de los ejemplos que tenemos que es casi imposible pensar cómo andabas ahí metido, ¿verdad? Y luego Mateo nos da un poco más información. Mateo 6, 5 al 15 dice: cuando oren, no sean como los hipócritas,
porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Ah, caray. Ah, caray. ¿Cómo oran los cristianos? ¿Cómo? Quita la palabra sinagoga y ponla en la iglesia. Oh, charra, mamá, carraca, tacata. Y los que no saben lengua, según ellos, pues en español, en Spanish. Señor, te pedimos que no sé qué. Y ¿sabes qué? Mejor vamos a reunirnos en un lugar público. Y ahí todos nos ponemos a orar. ¿Y qué dice aquí Jesús? ¿En las plazas vas a orar? ¿Para qué? ¿Por qué en la plaza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tal la macroplaza? Ahí piso muchos callos, muchos. ¿Cuál es la ganancia de ir a la macroplaza? Honestamente, así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no te vas en un monte allá lejos? No, es que somos muchos, Hernán. Órale, aquí hay un chorro de montes baldíos donde todos caben. Y si primero van y quitan la hierba, le hacen un beneficio a la comunidad. ¿Por qué en la plaza, en la macroplaza? ¿Por qué? Y sobre todo cuando Jesús dice que no hagas eso. Entonces, dice versículo 6, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como los gentiles. Pausa otra vez, ya que hay muchos callos pisados. Tanta palabrería que dicen. ¿Verdad? Y a pantalla hasta los no creyentes. Yo he escuchado personas que dicen, oye, quisiera, no me lo han dicho a mí directamente, no soy tan faramayoso, pero he escuchado que a otras personas les dicen, oye, ¿por qué no vas y oras allá en la casa? Pues que ore aquel. No, es que tú tienes una forma más así, me gusta más. Ah, bueno, pasas por más espiritual, ¿no? ¿De dónde sacas todas esas palabras tan bonitas? Bueno, pues se les oyó un apóstol, porque en la Biblia muchas no están, ¿verdad? No, se les oía ya. Y este ejemplo del cetro y que las tormentas y que extiendes, se lo saqué de la historia de Esther. Pero ¿por qué dices tanta palabrería para una petición tan simple y tan sencilla? ¿No sería más fácil decir, bueno, sana, levántate de tu cama, ya no estés enfermo? ¿Es eso menos poderoso que todo un montón de cosas para que se levante? ¿Alguien ha presenciado un intento de liberación demoníaca por parte de los cristianos? Pero de un demonio esos que no se dejan. ¿Alguien ha presenciado una lucha espiritual de la cual no hay ninguna evidencia en la Escritura de que andes luchando espiritualmente? ¿Alguien ha visto cómo están? A ver, hermano, éntrale. ¿Vienen todos ayunados? Todos venimos ayunados. Órale. Ahí te va. Al demonio, que esto de mentira y de lujuria. Y ya le pusieron una quemadota al que está ahí, ¿verdad? Híjole, hermano, yo quería que orara, pero no que lo exhibiera, ¿verdad? Mi problema de lujuria. Y las hermanas ya lo ven. Demonio, espíritu de lujuria, sal. Es que también veo muchas novelas. Caray, ¿ese espíritu cuál es? El espíritu de Televisa, para abarcar todas, ¿verdad? Y TV Azteca. Y todos los canales que reproduzcan novelas, sal. Y te enseñan, porque yo también ¿quién tomó cursos de liberación? Nadie, ya sé. Yo era el único. También te enseñan, tienes que ser específico. Específico. Si no, el demonio no se da por aludido. Por ejemplo, está un espíritu, supongamos que existen, está un espíritu de celos ahí adentro. Y tú estás, no, que espíritu de lascivia, de lujuria, de fornicación, de pornografía, los más feotes que se dicen, ¿verdad? Espíritu de envidia, y el de celos, ahí está, tranquilo. Que no se le ocurra que el de celos, que entonces sí me saca. Y ahí está el demonio, y acabó, no dijo celos. ¿Te das cuenta de lo ilógico? Pero lo enseñan, ¿sí o no? Y te lo enseñan con mucha seguridad, ¿sí o no?
Entonces, ¿no sería mucho más simple que si alguien manifiesta que está endemoniado, en lugar de hacerle, de montonearlo, ¿verdad? Porque todavía cuando no se deja, no sale, háblenle más, hermanos, somos guerreros. Y fíjate bien, aparte de los guerreros de la lucha espiritual, hay otros guerreros que también están muy de moda, los guerreros de oración. Para que veas cómo está la organización acá matona. ¿Alguien de aquí era guerrero de oración? Yo no. ¿No? Yo quería la acción. Yo decía, deténmele al endemoniado, órale, vámonos, fuera. ¿No has visto los videos donde los golpean para que se salga el demonio? Bueno, es muy lamentable. Pero los guerreros de oración, ¿qué hacen? Estamos hablando de la oración. ¿Qué hacen los guerreros de oración mientras el demonio no se quiere salir? Oran, ¿y qué hacen? Señor, cubrimos con tu sangre a todos los que están luchando con el demonio. Esa es la mayor muestra de duda del poder de Dios, ¿sí o no? Porque si estos van en el nombre de Jesús y no pueden, y luego tú dices, Dios, pero cuídamelos, guárdalos y protégelos. ¿A quién estás exaltando como más poderoso que Dios? Al demonio. ¿Sí o no? Y ahí están porque casi todas son guerreras de oración, ¿verdad? Casi no hay guerreros. Estos son guerreras, ya está. Sí, señor. Y se van al otro cuarto. Y se imaginan, como yo imaginaba, que una especie de bola acá va y baja sobre los que están ahí, y el demonio me quema, y tiene que salir. Pero ves el intento patético y frustrante por demostrar que tienen autoridad y no la tienen. Nuestros amigos ateos ven eso y ¿qué piensan? Nosotros no somos ateos, vemos eso y ¿qué piensas? Pues no puede ser. ¿De dónde lo sacaste en la Escritura? ¿De dónde lo sacaste? No, es que me enseñó un señor allá de allá del sur, allá abajo de México. Hombre, pero trae un ministerio. Sí, pero ¿él de dónde lo sacó? ¿Sabes qué me contestó una vez? Que un demonio se lo reveló. Dime si no es el colmo. Ahora resulta que hasta los demonios te pueden dar tips para usarlo. Y ya es el colmo de los colmos. Tan pervertido está el asunto de la oración que se han inventado un montón de cosas sin fundamento bíblico y completamente alejados del modelo que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, versículo 7, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, se inventan un montón de teorías, doctrinas y dicen un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Dice, ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Así que si tú oras y te encanta hablar y piensas que por eso eres más efectivo, Jesús te está diciendo, estás equivocado. No es la cantidad de palabras que dices. No vas a ser escuchado porque digas más palabras o porque las digas más chido. Versículo 8, no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces, ¿cómo le hizo Pedro? Dices, bueno, de entrada sacó a todos, ¿verdad? Se quedó solo. ¿Se parece el modelo? Sí. ¿Siempre tienes que sacar a todos? No necesariamente. También vemos a Pablo, que cuando un muchacho se quedó dormido porque Pablo extendió su discurso, y de ahí me agarro yo bíblicamente, cae de una planta alta, creo que mencionan varios pisos, no me acuerdo, y todos están viendo, ¿no? Y Pablo se pone sobre él y despierta al joven y lo entrega vivo otra vez. Así que no significa que siempre tienes que sacar a todos, sino que entendamos a qué se referencia Jesús. Fíjate, no seas como los hipócritas, que buscan que la gente los vea, que escuchen sus palabras y se apantallen, que lo hacen en lugares donde la gente pasa y dice, mira, esos están orando. Eso de nada te sirve. Eso es hipocresía, según Jesús. El genuino deseo de orar no tiene que ver con una actividad pública. Tiene que ver con una relación personal a quien llamas Padre. Y tiene que reconocer que Él todo lo puede y ya sabe todo lo que necesitas. Y si sabe todo lo que necesitas y no lo tienes, ¿por qué no lo tienes si Él ya sabe que lo necesitas? ¿Estás esperando que se lo pidas? ¿Por qué no lo tienes entonces?
Ese es el punto al que vamos a empezar a llegar. El cristiano ora porque ha confundido la oración con petición. Oras, yo siempre oro, hermano. ¿Y qué oras? Mira, yo le digo que salgan los de Siria, que libere los precios de no sé dónde, y un montón de cosas que pide, y las pide todos los días, y piensa que porque constantemente las pide va a ser escuchado. ¿Cuántas veces tienes que decirle? ¿Cuántas veces tienes que pedirle a Dios algo para que te lo cumpla? ¿Cuántas? 1, 2, 3. ¿Cuántos likes tienes que darle? ¿Cuántos likes tienes que presentarle? Mira Dios, ya todos juntamos 10,000 likes, ahora sí sánala. ¿Cuál es el criterio a medir? Hasta que nos haga caso. Fíjate, eso es lo que enseñan algunos. Basado en este pasaje, leamos Lucas 11, 5, 13. Ellos dicen, no vamos a dejar de orar hasta que Dios no lo cumpla. Hasta que Dios lo cumpla vamos a orar. ¿En qué se basan? Leamos este pasaje. Lucas 11, 5 al 13. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, piden y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Entonces, ¿qué debes de hacer cuando le pides algo a Dios y no te lo cumplió? Según esta porción que leímos y la forma en que lo interpretan muchos es, échale ganas, síguele y síguele y síguele y síguele, síguele, síguele hasta que te lo dé. Pero analicemos la congruencia de esa conclusión. Entonces me estás diciendo que todo el plan que Dios tiene ya estipulado desde antes de la fundación del mundo, está dispuesto a cambiarlo si le insistes lo suficiente. ¿Es esa la conclusión? Porque si le vas a estar dice, está bien, ya, Hernán, todo lo que tengo planeado, te voy a hacer un huequito para que tengas tu casa, tu camioneta, tu salud, tu bienestar. Aunque no lo tenía planeado, ya me insististe lo suficiente. ¿Suena congruente? Tampoco. Entonces, ¿por qué Jesús nos dice eso? Bueno, hay que considerar el contexto. Dice versículo 11, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea que es una comparación exagerada. Si tú puedes lograr que un hombre, al fastidiarlo, te dé lo que quieres, ¿te tardarías lo mismo con Dios? ¿Tendrías que llegar a ese punto para que Dios te dé algo? ¿Es necesario? Si Él ya sabe lo que necesitas, ¿tienes que llegar a un punto de insistirle para que te lo dé? ¿No consideras suficiente misericordia el hecho de que no te lo haya dado? No sé si me explico. Dios dice que todo obra para bien de sus hijos, no de todo el mundo, de sus hijos. Tú le estás pidiendo algo a Dios porque crees que eso es lo mejor para ti o eso es lo que tú quieres. Y Dios, que ya sabe de antemano qué es lo que tú quieres y decide no dártelo, ¿no es suficiente muestra de amor ya? Si Él sabe que no te va a beneficiar, por más seguro que tú estés, si Él sabe que no, ¿no deberías decir, Señor, gracias por todo lo que no me has dado? En lugar de decir, no, tengo que darle duro. ¿Y sabes qué? Juntémonos muchos. Porque de alguna forma los cristianos piensan que si van en bola es más fácil convencer a Dios. ¿Tú cuánto tiempo llevas orando por algo? Dicen las hermanas, ya las más grandes, 20 años, hermano, 20 años para que mi esposo viniera. Y orgullosas, ¿verdad? Orgullosas. Ok. Llega una recién convertida y llega su esposo a la iglesia. Ni un día oró por él. Y ya está en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le dijo a ella, no, mira, tú tienes que juntarme 20 años. Tú ni me lo pides, ahí va. ¿Cuál es el criterio? Ahora, ¿es un orgullo decir que estuviste 20 años orando por eso? Dime si no quedas evidenciado
que no entiendes qué es la oración, ¿verdad? Entonces el concepto de espiritualidad, incluso de qué tanto le has pedido a Dios algo, demuestra tu nivel de ignorancia de las Escrituras. Así que no es algo de lo que deberías de jactarte, sino algo que eres, oye, ¿sabes qué? Yo le estoy pidiendo 20 años a Dios esto y no me lo concedió hasta que Él consideró apropiado hacerlo. Así que el agradecimiento sería, 20 años, tuve la esperanza de que Dios hiciera algo con mi marido y Dios tuvo misericordia de mi marido. Ese es el agradecimiento, no los 20 años que acumulaste para lograr que Dios te trajera a su marido. ¿Me explico? Pero ¿de dónde me lo estoy sacando, verdad? Cierna ya, pero ¿de dónde? O sea, dices que ¿de dónde lo sacan los otros? ¿De dónde lo sacas tú? Pues de lo que realmente se escribió. Proskeumai es el griego para la palabra orar y se traduce o significa intercambiar deseos. Orar es intercambiar deseos. No tiene nada con pedir. No tiene nada que ver con pedir, no tiene nada con llevar mi lista de necesidades. Tiene que ver con decirle, Dios, esto es lo que yo quiero, pero aquí está, dime qué es lo que tú quieres. Eso es intercambiar deseos. No es que ahora Dios va a querer lo tuyo, ¿verdad? De que, oye, tengo una paleta de fresa y una de chocolate. Intercambiamos y cada quien se come la otra paleta. No. Es, yo me acerco a Dios y le digo, Dios, esto realmente aquí lo anhelo mucho. Aquí está. Haz con eso lo que tú quieras. Dame qué es lo que tú deseas. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es intercambiar deseos, eso es orar. Así que, ¿cuántas veces tienes que orar? ¿Cuántas? Le voy a pedir esto a Dios y se lo voy a pedir y se lo voy a pedir y se lo voy a pedir. No tiene ningún sentido. Si realmente oras honesto, una sola vez bastaría, ¿sí o no? Señor, aquí está. Me duele, lo anhelo con todo mi corazón, pero aquí está. Pon aquí lo que tú quieres. Pon tu deseo en mí y quítame el mío. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que Él quiere es mucho mejor que lo que yo quiero. Y que mi vida limitada y mi visión tan corta del mundo y de mi propia vida no se compara con lo que Él ha definido. Y un hombre sabio, mujer sabia que conoce a Dios, no podría decir mejores palabras que decir, aquí está lo mío, dame lo tuyo. ¿Verdad? Entonces ahora, ¿qué tal si hacemos eso en la macroplaza? ¿Tiene sentido? ¿Hay algún beneficio? Dices, ¿por qué? ¿Por qué querrías hacerlo públicamente? ¿Para que te vean? No seas hipócrita. Entonces, dice Juan 14, 13 al 14, cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo la haré. Será glorificado el Padre en el Hijo. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. Bueno, por eso yo hice énfasis en que Pedro no pidió nada en su nombre cuando le dijo, Tabita, levántate. ¿Cómo le hizo Pedro entonces? Bueno, ya te di información sobre lo que el original dice. Ahorita vamos a repasar ese texto para ver exactamente qué fue lo que sucedió. Pero cuando alguien habla sobre pedir en el nombre de Jesús, bajo el contexto histórico y cultural, no te está diciendo que uses una frase mágica, y para eso te cité los dos pasajes, tanto de Eneas como de Tabita, donde no fue usada la frase mágica, y como quiero buen milagro. Así que la frase mágica no existe bíblicamente hablando, sino hace referencia a ir en nombre de una persona. Eres su representante porque él te mandó. Hijo, ve y tráeme una Pepsi. Mi hijo puede llegar con el del Oxxo. Deme una Pepsi en el nombre de mi padre. Es correcto. ¿Qué significa eso? Que yo lo mandé. ¿Verdad? ¿Soy bien faramayoso? Sí. ¿A pantalla invitarían a mi hijo a predicar? Sí. Pero no se vale que diga, ¿qué? ¿Que estás enfermo? Sana en el nombre de Jesús. Y no sanó. ¿Cuál fue la evidencia que obtienes? ¿Qué demostraste? Tienes dos opciones, que Jesús es un mentiroso porque Él dijo que en su nombre sanaría, o que tú eres el mentiroso porque Él no te mandó.
Así que cuando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, y sal, demonio, sal, y no se sale, ¿quién está quedando en evidencia? El que está orando, que es un mentiroso. Porque la prueba está clara de que no lo mandó. ¿Me explico? Y si tú dices, no, pues tráeme más raza y lo montoneamos, bueno, todos son una bola de mentirosos. Quedan más en evidencia todos de que ninguno de ellos tiene la autoridad para hacerlo, porque ninguno de ellos fue enviado a hacerlo. Mateo 16, 17, 18, estas señales se compararán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Eso significa que todos los cristianos van a hacer eso? No, en su nombre. Cuando alguien te diga, ve y haz esto, va a funcionar, porque Él dijo. Mateo 18, 18 al 20, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que yo le voy a pedir a un amable voluntario que pase que pidamos una nueva camioneta para mí, en el nombre de Jesús. Y si somos dos o más, ya la hicimos, ¿no? Ya hemos hecho ese experimento aquí muchas veces y no ha jalado. Dos conclusiones. ¿Es Jesús un mentiroso? ¿O yo estoy haciéndolo mal? Entonces, ¿qué pasa si estás tú solo? Como Pedro, se queda solo. Alguien ha dicho, no, Pedro, no. Tiene que haber mínimo dos. Porque donde estén dos o más, ahí está. No, se quedó solo. Prueba de que esto no es un requisito ni una regla que determina que entre dos o más es lo mínimo que necesitas para que se te cumpla. El relato de lo que Pedro hizo echa por tierra también esa doctrina muy común. Así que cuando quieras orar, no te agüites si nada más eres tú. Ni te agüites de que ¿cuántos, no? 3, que la y toda la demás, bola de arrastrados. A ver, ¿para qué quieres a todos? ¿Verdad? Lucas 22:42, veamos el ejemplo de la oración de Jesús. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Ahí está el intercambio. ¿Por qué Jesús le pide eso? Esto es muy interesante. No cometas el error de aparentar ser cristiano delante de Dios. Es imposible. Si tú te sientes molesto por la situación, no le digas, Señor, está bien lo que tú quieras darme. Yo lo recibiré todo con gratitud. Y aquí por dentro te duele y estás enojado con Dios, no puedes engañar a Dios. No lo intentes, no puedes ser burlado. No seas hipócrita tratando de mostrar algo que no eres. ¿Me explico? Cuando acudes a Dios en oración, Él ya sabe lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas y lo que vas a decir. Entonces yo me acerco a Dios cuando algo me duele y le digo, Dios, como Jesús, me gustaría, si quieres, tú puedes cambiar esto. Esto es algo que me afecta, te lo digo honestamente y no lo oculto. Pero a pesar de que es algo que deseo con todo mi corazón o quiero evitar con todo mi corazón, haz lo que tú quieras. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Está tratando de cambiar los planes? No. Está mostrándose tal cual es al Padre. Está siendo honesto con Dios. Porque también hay muchos problemas de deshonestidad, ¿verdad? Te acercas tratando de aparentar algo que no eres. Entonces, empecemos a cerrar esto con Santiago. Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Tratemos de contraponer esto. Yo voy a pedir algo a Dios que yo quiero, ¿verdad? Y Santiago les dice que piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propios deseos. Entonces, ¿le puedo pedir algo que deseo o no? Santiago dice que si le pide algo que deseo, no va a funcionar. Pero si yo deseo algo y quiero pedírselo al Padre, no debería de decirle nada entonces, porque si pido lo que quiero no va a funcionar, no me lo va a cumplir. ¿O a qué se refiere? Fíjate, la palabra pasiones es el griego hedoné, y ahí viene el hedonismo. Placer para sí mismo, saciar tus propios deseos. Cuando yo voy y le digo, Señor, como muchos cristianos oran, ¿verdad? Te pedimos que una legión de ángeles vaya.
Te pedimos que te muevas aquí, como si alguien lo tuviera amarrado, ¿verdad? Te pedimos que sanes, te pedimos que eso. ¿Por qué se lo estás pidiendo? Es para mí mismo, para saciar mis propios deseos. ¿Qué dice Santiago? No te lo va a dar, porque Dios solo hace su voluntad. ¿Me explico? Por eso caes en una doble contradicción todavía cuando vas y le pides cosas porque las quieres. Sabes que las quieres y esta es la lógica correcta bíblica. Yo deseo mucho algo, no sé, pongamos un ejemplo, una moto. Ya choteé la camioneta, ahora una moto. Quiero una moto y le deseo, bueno, yo me acuerdo, cuando yo era soltero, convertido, yo oraba todos los días por la que sería mi esposa. Y yo reconozco que muchas veces oré mal, porque le decía a Dios, dámela, 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 dámela. Y pensaba que lo iba a convencer y no me daba nada. Entonces dije, no, tengo que cambiar la estrategia. Ya entienden por qué fui a todos los cursos, ¿verdad? Ya me descubrí. Bueno, las cosas cambiaron hasta que llegué a esta conclusión. A ver, Dios tiene control de todo, Él sabe lo que es correcto. Jesús dijo que hay unos que son eunucos porque el Padre así se hicieron por el reino de Dios. Y yo dije, Santo Padre, ¿no seré yo uno de esos? Entonces luego oré, Señor, que yo no sea un eunuco, que no sea un eunuco. Porque otros son físicamente, ¿verdad? Pero ahí tenemos Pablo que él no le interesaba casarse. Entonces entró la preocupación y genuinamente luché mucho tiempo dentro de mí. ¿Qué tal si Dios no quiere que yo tenga pareja? Pero yo quiero tener pareja. Y si Dios no quiere y yo sí quiero, entonces, bueno, dámela, no me la da. Bueno, que no sea eunuco, que no sea eunuco. Y no pasaba nada. Así hasta que llegó un día que ya, basta. Señor, tengo tantos deseos de tener una pareja que aquí lo pongo en tus manos. Haz lo que te parezca mejor. Una semana después conocí a mi esposa. Jamás volví a decir, Señor, dame. Señor, aquí está. Porque si tú tienes control de todo, si tú me amas, si tú me das solo lo que es para mi beneficio, ¿quién soy yo para demandarte algo en ignorancia? Haz lo que te parezca mejor. Y sabes que las cosas son completamente diferentes porque dejé de sufrir, dejé de presionarme, dejé de estar estresado y las cosas pasaron porque Él quiso. ¿Me explico? Entonces, cuando tú presentas tus deseos y le dices, Dios, dámelos, muestras una terrible ignorancia de quién es tu Padre, si es que lo es, y de la terrible irreverencia que haces delante de Él al decirle, tú eres todopoderoso, pero no me importa, mis planes son mejores. Entonces, cuando tú vas y le pides algo, jamás trate de decir, dámelo, porque yo lo quiero, sino decirle, Dios, si esto no es tuyo, quítamelo. ¿Me explico? Es una forma sabia de pedir. ¿Por qué? Porque sabes que si realmente esto no proviene de Dios, lo que tú sientes, y Él te ama y te da según su voluntad, te va a ayudar a que eso se quite. Pero si no se quita, es una buena señal. Porque Él ha escuchado tu oración y ha decidido dejártelo. ¿Me explico? Y puedes descansar en que lo que tengo proviene de Dios. ¿Cómo sabes? Porque todo se lo entrego. Quítamelo. Si me perjudica, llévatelo. Si esto me va a terminar apartándome de ti, no me dejes hacerlo. Y si te encuentras haciéndolo a pesar de tu oración constante, sabiendo que Dios todo lo oye y todo lo puede, entonces puedes decir lo que tengo, que son las cosas que Dios me ha dejado. ¿Me explico? Pero ¿quién de aquí entonces piensa que podría ser bíblico el declarar un año de prosperidad para nosotros? A la luz de la Escritura, es algo completamente ilógico. ¿Quién quiere venir para que le declare algo? Y no quiero que tú me declares nada. Yo quiero la voluntad del Padre. Si tú no me vas a decir lo que Dios quiere, mejor cállate la boca. ¿Verdad? No nos reveles más grande que eres. Santiago 5:13 al 15. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Entiendes? ¿Qué significa que ores? ¿Estás afligido? Hasta en eso. Aquí, Señor. Esto que me pone triste, quiero olvidarlo. Quiero dejarlo de lado. Dame lo que es tuyo.
¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces, si hay alguien enfermo entre ustedes, ¿es válido que qué? Que vayan con los ancianos. No está mal eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no solo y encerrado? Chécate lo que dice, la oración de fe sanará al enfermo. Ungirán aceite en el nombre del Señor. No significa que ven, tráeme el aceite, en el nombre del Señor ahí te va el aceite. No. Sino que los ancianos pueden ser un medio por el cual Dios pueda sanarte. Tenemos el caso de Job. Lee las partes finales de Job. Los amigos de Job fueron perdonados hasta que Job pidió perdón para ellos. Entre creyentes, lo que hacen los de Jope, ven, traigan a Pedro. No están dándole honra a Pedro, no están exaltando a Pedro, están reconociendo que Pedro puede ser un medio para hacerlo. Tú te puedes acercar con cualquiera de los ancianos y decirle, tengo esta situación, yo he estado orando, pero ¿sabes qué? Ora por mí. ¿Y cómo vamos a orar por ti? Exactamente igual que Pedro. Señor, esta persona tiene un problema de esta forma. Si esta es tu voluntad, no se lo quites. Si no es tu voluntad, te pedimos que en tu misericordia se lo quites. ¿Se va a cumplir? No lo sé. Yo le pongo mi deseo a Dios y Él va a hacer su voluntad. Entonces, ¿de qué sirve que ores por mí? Porque tú no sabes cuál es el medio que Dios va a usar. ¿Y cuál es el propósito de que los hermanos se congreguen en la iglesia? Edificarnos unos a otros, llevar las cargas unos de los otros. Entonces la situación cambia, porque yo le puedo decir a alguien, ora por mí, sabiendo que él sabe lo que orar significa, ¿verdad? Y me va a decir no lo que yo quiero escuchar, sino que él podría decir, como en el caso de aquí, los ancianos. ¿Cuál es la tarea de los ancianos? Pastorear. ¿Por qué acudes a los ancianos? Porque si los ancianos están para pastorear, es un medio que Dios usa para beneficiarte. ¿Me explico? Ahora, yo quisiera saber por qué nadie, que yo sepa, ha pedido oración a alguno de los ancianos. O nadie se enferma, o les da vergüenza y dicen, no, pues pido oración o no pido. ¿Está mal o no? ¿Por qué? Yo quiero pensar que nadie está enfermo, pero yo sé que hay personas enfermas. Así que yo solo me contradigo. No te confundas. Bíblicamente, incluso el apóstol Pablo decía en 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, oren también por nosotros. O sea, que dentro de la iglesia es válido que entre personas que entienden el concepto de la oración, y como en el caso que menciona aquí, la Biblia enseña que nos podemos edificar unos a otros, y como sabemos que Dios puede usar el medio que le presta, yo puedo acercarme a una persona y decirle ora por mí, pero no decir, a ver, todos, patinarle a cuál va a hacer, pues me va a tardar mucho. Así que de una vez jalen, todos oren de jalón. Tampoco, ¿verdad? Tiene que haber una especie de relación. Orar por alguien implica que yo tengo el deseo genuino de que esa persona salga de su problema. No nada más de que, ¿cuál es tu petición? ¿Cómo? Sí, una bicicleta roja. ¿Qué más? Un aumento de sueldo. ¿Qué más? Un viaje a la playa. Excelente. A ver, vamos a pedirle a Dios. Señor, te pedimos que tú le des un viaje a la playa, Señor, y que se vaya en su bicicleta roja y que le den un aumento de sueldo. ¿Quién sigue? ¿Eso es orar? No. Para que yo ore por alguien, realmente tengo que desear que le vaya bien a esa persona y decirle, Dios, me duele que esté enfermo. Me duele que no tenga su bicicleta roja. Así que me aúno, Señor, si es tu voluntad, concédesela. Si no, no se la concedas y dale resignación sobre el asunto. Porque realmente me interesa la persona, no porque haga el acto de decirle a Dios lo que ella sabe. ¿Me explico? Así que no le tengan miedo, no es en el contexto correcto, no tiene ningún problema que oremos unos por otros, siempre y cuando se entienda que es. Así que terminemos. Dice, versículo inicial, Hechos 9:40,
Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Proskeumai. Intercambió deseos. ¿Por qué? ¿Alguien le pidió? No. ¿Por qué se le ocurrió a Pedro hacer eso? ¿Qué fue lo que él estaba deseando? Vio la intención de las personas, la lavaron, nada más. No la han preparado con las especias. Tienen la esperanza de que Dios levante a esa mujer. Enseñan las buenas obras diciendo era un verdadero creyente. Ayudaba a mucha gente. Le están pidiendo algo a Pedro, le están manifestando la esperanza de que quizás por medio de Pedro Dios pueda resucitar a Tabita. ¿Qué hace Pedro? Sálganse todos, tengo que hablar con mi Padre. Se arrodilla y si aplicamos la palabra proskeumai, tuvo que decirle: Dios, yo deseo, yo quisiera que levantes a Tabita. Pero si es intercambiar es, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué respuesta recibió Pedro? Quiero, levántala. Pedro se levanta, Tabita, levántate. ¿Por qué no dijo que en el nombre de Jesús? Está solo. No tiene que decir en el nombre de Jesús para que se den cuenta. Está solo y Jesús lo ordenó. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque se levantó. Levántate, Tabita. Se levanta. ¿Y ya? ¿Cómo es que es tan simple la oración? Pues porque tú no das la orden, ¿verdad? La orden la da Dios y no necesita faramaya. Entonces, cuando oramos aquí en conjunto, fíjate bien, siempre al terminar la oración le pedimos en base a lo que aprendimos. Y siempre le pedimos: enséñanos, quítanos lo que no es tuyo, permítenos hacer eso. ¿Esa oración es válida bíblicamente hablando? Estamos diciendo: Dios, te estamos pidiendo cosas que te agradan, no te venimos a pedir cosas que queremos, cosas que sabemos que necesitamos. ¿A quién le ha funcionado? ¿Quién de aquí ha aprendido más? ¿Quién de aquí ha obtenido algo a partir de lo que hacemos aquí? Ahí está tu respuesta. ¿Cuánta faramaya requieres? Ninguna. Y si nos salimos allá afuera, no tiene caso. Entonces, vamos a ponernos de pie. Si has estado orando erróneamente, espero que Dios te haya abierto los ojos y enmiendes esa situación. Si tú estabas pone gorro a Dios con que querías algo, yo espero que a partir de hoy entiendas que no puedes seguir haciendo eso. En cuanto a la forma en la que debes orar, repasa Lucas y Mateo cómo Jesús enseñó a orar. Y claramente se ve que pide su voluntad, que venga su reino, que su nombre sea santificado, que me dé lo que necesito hoy, y que así como yo perdono, mis pecados sean perdonados. En eso consiste la oración. Seamos congruentes. Cuando alguien te pida que ores por él, no caigas en el juego de querer decirle cosas bien chidas. Aclárale: mi oración no tiene poder, en el sentido de que no son mis palabras. Le vamos a pedir a Dios, o le voy a pedir a Dios, que cumpla su voluntad en tu vida, te guste o no te guste. Porque aunque no te guste, es lo mejor que te puede pasar. Y si yo realmente te aprecio, yo le voy a pedir a Dios que te dé lo mejor aunque no te guste. Y no me voy a convertir en cómplice en darte algo que quieres locamente, pero que te va a hacer daño. Ese es el verdadero trato entre hermanos, ¿verdad? Si tú quieres decirle, como vi lamentablemente, 2 brujas en Estados Unidos, brujas de profesión, fueron a una iglesia a ver qué les decían, porque había una campaña: sanidad, milagros, conocerías a Dios. Entraron estas 2 brujas, su intención no es convertirse ni buscar a Dios, es ver qué pasa. 3 personas distintas se acercaron a profetizarles. ¿Sabes qué les profetizaron? Las 3 personas en distintas ocasiones le dijeron: el Señor ha visto tu carácter, el Señor ha visto tu comportamiento y tu fe, el Señor dice que vas por buen camino. Dime sí o no, eso es lo que más oyes entre los cristianos. Dios ha visto cómo ahora se quebrantan. No fallas, esa no falla.
Se lo dijeron a las brujas. ¿Y sabes qué dijeron las brujas? Me gustó. Salí bien confirmada de que estoy en lo correcto. ¿Cómo es que estas personas les profetizan eso? Yo no dudo que lo hagan con una buena intención, pero una buena intención no te quita lo mentiroso. Cuando alguien te pide orar, imagínate que dicen, oye Hernán, se murió, ve y ora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas o no vas? Fíjate que a Pedro no le dijeron para qué iba, lo pescaron ahí de sorpresa. Si te dicen, oye, se murió, porque es lamentable y es perfectamente entendible que hay personas creyentes y cuando se muere un ser querido tienen la esperanza de que está vivo. ¿Lo han visto? Y algunos hasta gritan, se movió por la crisis emocional que tienen. ¿Qué harías si te dicen, ve y ora por el muerto? ¿Qué haces? Y todos están viendo. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo. Hay una respuesta bíblica. ¿Y qué tal si Dios sí quiere levantarlo? ¿Cómo puedes saber que sí quiere levantarlo? Bueno, si no sabes, significa que Dios no quiere. Porque la fe del griego pistis es que estás persuadido. Lo más que podrías hacer es como Pedro. Salgan, déjenme orar con Dios. Y ya les digo ¿qué pasó? En el mejor de los casos se salen todos y le dices, aquí está. Órale. En el otro caso vas a decir, no, Dios dijo que no. ¿Y qué van a decir de ti? Así que piensa muy bien. Si ya sabes a conocimiento de causa para qué vas, sé sabio. Fácilmente puedes decir que no, y explicarles que no es así. ¿Me explico? Así que no traten de tentar a Dios haciendo ese tipo de cosas. Entonces oremos, bíblicamente oremos, para decirle a Dios, primero, perdón por todas las regazones. Segundo, hazme congruente. Cuando ore, quiero ser congruente con respecto a lo que conozco de ti. Si alguien de aquí está en la cuesta de enero, en toda esa crisis económica, ya sabes qué hacer con eso, ¿verdad? Tu padre sabe que necesitas comer, necesitas pagar servicios, necesitas pagar renta, gasolina, un montón de cosas. Dios ya lo sabe. Si eso te está afectando, dile a Dios, aquí está, ya no me quiero estar preocupando, afanando. Yo sé bien que tú sabes lo que necesito. Dame sabiduría para administrar lo mejor que pueda lo que me has concedido. Y te aseguro que va a ser muy distinta la situación. Si alguien está enfermo, ore, dígale a Dios, aquí está mi enfermedad. Si quieres, quítamela, si no, no me la quites. Si quieres que vaya con un anciano, voy con un anciano. A ver si por medio del anciano. Y si ni por medio del anciano, entonces ¿cuál es la conclusión? Hay un plan para ti en esa enfermedad. Como Timoteo, como Pablo. Si eres congruente, ¿vivirías afanado por la enfermedad, por la crisis, por tu situación? No. Por eso no puede haber cristianos deprimidos. Entonces, ¿cómo ven si oramos juntos para que seamos congruentes? ¿Ok? Señor, perdónanos por todas las cosas que sin pensar venimos y hablamos delante de ti y que te pedimos porque realmente las deseamos y a veces queremos tratarte como genio de la lámpara o a veces queremos comportarnos como si nosotros fuéramos los soberanos y los todopoderosos. Señor, perdónanos y permítenos caminar en humildad delante de ti, reconociendo que tú tienes control de todo y que no podría sacar el más mínimo beneficio al tratar de cambiar tus planes, sino al contrario, modificar tus planes sería un desastre. Así que enséñame a ser congruente, enséñame a reconocer que lo que tengo proviene de ti, porque todo lo pongo en tus manos. Quítanos todo lo que estorbe, no nos concedas si te pedimos algo que no es para nuestro provecho, no nos entregues a nuestra propia voluntad. Disciplínanos si estamos haciendo algo malo, muéstranos tu amor por medio de la corrección.
Sobre todas las cosas queremos estar contigo y ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y que todo lo demás lo tomemos por estiércol. Que nada sea más importante que sabernos en tu voluntad, que saber que lo que tenemos proviene de ti y que lo que hemos puesto en tus manos tú lo has administrado de la mejor forma que tienes planeada. Enséñanos a ser congruentes cuando hablamos con los demás. Si alguien nos pide orar, danos la oportunidad y la gracia para explicar correctamente y de buena forma qué es la oración. Enséñanos a aprovechar toda oportunidad cuando alguien venga y nos pida oración, que realmente podamos sentir lo que la persona siente para pedir en conjunto, por tu misericordia y por tu voluntad. Pero sobre todas las cosas, no importa cuán doloroso sea, no importa cuánto pensemos nosotros que nos va a beneficiar, no nos quites lo que es tuyo y no nos des nada que no es tuyo, Señor. Esto es lo que te pedimos, sabiendo que te agrada, sabiendo que tú le das tu espíritu a quien te lo pide, y si te pedimos conforme a tu voluntad, podemos saber que lo harás. Así que gracias por lo que nos has permitido ver y entender, y ayúdanos a hacer luz en medio de tanta confusión y tanta ignorancia que nos rodea, Señor. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos vas a dar conforme a tu voluntad. Amén. Pueden sentarse.